Buenas noches. Agradezco la invitación del SPOS y del capítulo de hombro, representación del doctor Macedo. Las lesiones del tendón largo del bíceps es una causa habitual de dolor de hombro. Este es un paciente que fue operado por una lesión del manguito, que después de 7 meses persiste con dolor, ¿no? Y cuando uno hace la evaluación y los estudios, verifica que tiene una lesión inadvertida del tendón del bíceps, incluso hay luxación. El bíceps es un potente supinador y flexor del antebrazo. El tendón largo del bíceps radica en la corredera bicipital, entre la tuberosidad mayor y menor del húmero, curva 90 grados hacia adentro, atraviesa la cabeza del húmero y se inserta en la porción superior del labrum y el tubérculo supraglenoideo. Es estabilizada por el ligamento humeral transverso y este tendón puede ser dividido en 2 partes, una que es la intraarticular, que es extrasinovial, y una parte fibrocartilaginosa dentro de la corredera rodeada de tejido sinovial. La polea sinovial está formada por el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior. Estas, al igual que la corredera y el tendón del subescapular, son las que dan estabilidad a este tendón. Este complejo ayuda a la estabilidad de la cabeza humeral, especialmente en rotación y en abducción. La inervación está dada por el nervio del bíceps, ramo del músculo cutáneo. Es importante recalcar que la parte proximal, la inserción especialmente, está muy ricamente inervada y la corredera bicipital. Últimos estudios demuestran que las terminaciones nerviosas en el ligamento transverso, en la sinovial y en el tejido sinovial o inflamatorio de la corredera son las que causan el dolor residual postoperatorio. La irrigación está dada por las ramas ascendentes de la arteria circunfleja humeral anterior y hay que notar que esta se da en su mayoría por el lado medial. Por eso cuando hagamos los abordajes de la corredera debemos hacerlo por la parte lateral para disminuir los sangrados. Las lesiones de este tendón pueden producirse en su inserción. Esto fue descrito por Snyder en 1990 con las lesiones SLAP y los clasificó en 4 grupos. El primero, que es un problema degenerativo en personas de mediana edad y ancianos, estas lesiones generalmente no se consideran que sean sintomáticas. Las lesiones tipo 2, que hay una separación importante del labrum y del tendón, de la glenoides, estas son en su mayoría, 55%, y las de tipo 3 con una lesión tipo asa de Valde del labrum con indemnidad del tendón y la tipo 4 con una lesión en asa del labrum con una lesión del bíceps. También las lesiones pueden ser en la corredera bicipital. Estas pueden ser primarias por estrechamiento del espacio, por adherencias o por formaciones óseas, exostosis, o también lo más habitual son las secundarias a pinzamiento, a lesiones del bíceps o a inestabilidades. Las lesiones en la polea bicipital también pueden ser degenerativas o traumáticas o con microtraumas repetitivos o
secundarias también a la lesión del manguito. Y esta clasificación de Bennett, pues justamente la clasifican según el estado del subescapular, del ligamento coracohumeral, del ligamento transverso y si el tendón está luxado o no. En cuanto al examen, es importante valorar en la historia clínica la edad, la actividad que realiza el paciente, los deportes que practica, las enfermedades, los problemas reumáticos, endocrinos. Y respecto a la patología ya del hombro, los datos sobre el inicio de molestias, cómo ha evolucionado y los tratamientos que ya han venido recibiendo. Esta es la evaluación que hacemos para la porción larga del bíceps, que es la palpación en la corredera, sosteniendo el brazo en rotación interna de 10 grados. También se puede hacer en algunos casos la prueba diagnóstica inyectando anestésico con alivio total del dolor. Cuando ya queremos valorar además del tendón la inserción, o sea, en las lesiones SLAP, esta prueba de SPID es pues el antebrazo en supinación y dolor a la flexión cuando vamos a hacer la elevación del hombro contra resistencia. El otro examen es el O'Brien, cuando hay dolor en la corredera, con el brazo en 30 grados de flexión y aducción, y el antebrazo en aducción completa, también contra resistencia. Respecto a los estudios, las radiografías, especialmente el AULET nos da este espacio subacromial con datos de pinzamiento. La ecografía usualmente se hace bilateral, comparativa, y la resonancia en estas vistas coronales nos permite ver en la corredera el tendón, el líquido alrededor, y en las axiales si este tendón está pues luxado o no. Para las lesiones SLAP, la artroresonancia es la más fiable. Respecto al tratamiento, debemos considerar como primera opción de tratamiento incluso la infiltración en los pacientes de edad, ¿no?, que tienen poca demanda física. El tratamiento quirúrgico es aún controvertido, ¿no? Esta es la tenotomía y la debridación que actualmente todavía se sigue haciendo, pero en los pacientes jóvenes no es satisfactorio porque hay molestias residuales como la tirantez, la debilidad y la deformidad estética. Podemos resumir como indicaciones de tenodesis, deshilachamiento y cambios degenerativos del tendón, lesiones de polea bicipital y del ligamento coracohumeral, luxación o subluxación secundaria lesión del subescapular, las lesiones SLAP del 2 al 4 en pacientes mayores de 40 años. También significativas tenosinovitis de la porción del tendón, ¿no?, en la corredera, con imágenes y clínica que la corroboren. ¿Cuándo, en qué posición y cómo hacerlas estas tenodesis? Recordemos que si hacemos la fijación cerca al cartílago, vamos a tener un trayecto largo de tendón que puede estar inflamado y la corredera también estrecha. Entonces, hay más posibilidades de dolor residual. Pero también tenemos información que hay mayor riesgo de lesión neurológica y fracturas en las fijaciones subpectorales. Esta es la posición del suprapectoral. Aquí hay que considerar algunos datos anatómicos para la fijación. El hueso esponjoso de la cabeza humeral da consistencia para un medio de rosca, o sea, los tornillos roscados, mientras el hueso a nivel del subpectoral, ya el hueso es más frágil y no tiene buena esponjosa. Entonces aquí los medios de fijación que se expanden son los indicados. Mi opción, en términos generales, para las lesiones SLAP, cuando son pacientes jóvenes, activos, menores de 40 años, ¿no?, la reparación
es la indicación. Cuando son pacientes mayores, la tenodesis supra o subpectoral sería la indicación. En los pacientes que tienen lesión del tendón del bíceps y además una rotura del manguito rotador reparable, hacemos la reparación y la tenodesis generalmente con mini open en la corredera bicipital. Este es un paciente relativamente joven, activo, una rotura del manguito que hicimos artroscopía y, como ven aquí la cicatriz, una fijación subpectoral del tendón del bíceps. Es un paciente que es carpintero, ha vuelto completamente a su actividad. Esta es la técnica de la tenodesis subpectoral. Y en los pacientes que tienen rotura masiva del manguito rotador irreparables, pues esta tenodesis con lesión del tendón del bíceps, pues hacemos la tenodesis en la corredera, pero este fragmento de tendón la utilizamos como un injerto, como un parche que nos es útil. Este es un paciente, si bien es de edad, pero tenía pues un daño importante del manguito rotador. Incluso uno pensaba en la posibilidad de hacer una prótesis, pero los resultados fueron satisfactorios. Y vemos también en este hombre mucho más joven, pero con lesión importante, que esta técnica pues nos fue favorable. Bien. Muy agradecido.